Ya, ok. El tema de hoy es el modelo conductual cognitivo, ¿no? El modelo conductual cognitivo, se dice cognitivo, pero la palabra en realidad es cognoscitivo. Y usamos cognitivo porque derivamos del inglés, es un galicismo. Cognitive, lo transformamos en cognitivo, ¿no? Y se acerca hoy día la palabra cognitivo. ¿Para qué es el paradigma conductual cognitivo? Aquí hay una presuposición que es súper discutible. En la línea histórica de los desarrollos de lo que se llama la psicología conductual cognitiva como desarrollo, está la época de antecedentes, donde encontramos la reflexología rusa, el asociacionismo, las líneas empiristas, la psicología experimental propiamente tal, ¿cierto? Después viene la etapa de conductismo clásico, después viene la etapa de conductismo operante, ¿no? Este es Watson, John Watson. Este es Bruce Frederick Skinner. Y aquí, una vez que se establece el conductismo operante, había clase acá. Perdón. Adelante. Son discípulos descontentos de Skinner los que eventualmente van a realizar la crítica al propio conductismo. Y lo que se le critica al conductismo básicamente tiene que ver con una serie de evidencias en relación a que para tener una mejor teorización y una práctica sobre la naturaleza del aprendizaje hay que considerar las variables organismos. Ahora, ¿cómo se logró esto? Básicamente, la evidencia tenía que ver con situaciones en las cuales efectivamente se daba, en el paradigma clásico, se daba el estímulo condicionado, ¿no? Y, por ejemplo, no había respuesta. O situaciones en las cuales se daba el estímulo condicionado y lo que se encontraba era una respuesta absolutamente distinta. O situaciones en las cuales no había estímulo y se eclosionaba, aparecía, se provocaba la respuesta condicionada. Estas y otras situaciones, efectivamente, se van sumando, ¿no? Por ejemplo, una situación en que tú das cualquier estímulo y también aparece la respuesta condicionada. Estas situaciones que se generan a partir de la experiencia de condicionamiento operante y clásico. Aquí estoy poniendo solo ejemplos clásicos que son más fáciles, pero la abundancia de material respecto de otras alternativas o condicionamientos alternativos a partir del modelo operante fueron demasiadas, ¿no? Y entonces lo que se le critica aquí es que en este modelo, de esto se deduce que el modelo conductista operante y clásico se llama no mediacional. O así lo va a explicar Michael Maffoni, que es el texto que ustedes van a tener que leer, ¿cierto? Lo pusimos en la plataforma, ¿ya? El modelo no mediacional se refiere a que entre estímulo y respuesta, o entre respuesta y refuerzo, no hay mediación del organismo, no hay ninguna interferencia, ¿no? No cumple ningún rol. Yo puedo efectivamente explicar la conducta por los antecedentes, por los estímulos, y en el caso del condicionamiento operante por los consecuentes, los refuerzos, ¿no? Este modelo no mediacional obviamente fácilmente se asimila a modelos en los cuales no hay sujeto, no existe el sujeto, la noción de sujeto o la noción de mente o el mentalismo, todos los conceptos asociados
al enfoque mentalista, romántico del siglo XIX, entran en cuestionamiento y evidentemente todo este desarrollo apunta a dejar de lado el mentalismo del siglo XIX y a operacionalizar cada vez mejor las variables de explicación, control y predicción de la conducta, ¿no? Entonces, como el modelo era no mediacional y estas evidencias prueban lo contrario, o sea, te están diciendo aquí que algo ocurre, algo está ocurriendo entre estímulo y respuesta, entre respuesta y refuerzo también, si ustedes quieren alargar el modelo hacia lo operante, que nos lleva a la consideración de las variables del sujeto o del organismo. Por lo menos la noción de sujeto, ¿no? Esta visión de sujeto que no existía en el conductismo operante y clásico, va a encontrar su representación en las variables organísticas, ¿no? Y dentro de las variables organísticas son los cognitivos, los teóricos cognitivos, los que van a proponer la cognición o todas las variables asociadas a la cognición. Estas son básicamente atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, conciencia, ¿no? Por nombrar algunos. Agréguele motivación, expectativa y otras nociones que tienen que ver entonces con cómo los sujetos organizamos desde el organismo aquellos elementos ambientales que anteceden a nuestra respuesta o que ceden a nuestra, aparecen asociados a las consecuencias de la respuesta. Luego, todos estos son procesos cognitivos. Estos son procesos cognitivos. Y así, entonces, estos teóricos van a plantear de que el movimiento conductual cognitivo, sin perder el método, porque lo único que se mantiene aquí es la metodología, el método científico en el fondo, sin perder el método, manteniendo el método científico como el eje del trabajo investigativo y de validación de conocimiento, se va a llevar entonces a que en un paradigma clásico, por ejemplo como este, yo aquí tengo que meter al organismo, ¿no? Y si fuera una respuesta y un refuerzo, como en el paradigma operante, ¿no? En la forma de Skinner, respuesta-refuerzo, aquí voy a tener también que incluir al organismo. ¿Y cómo voy a incluir al organismo? Por las variables asociadas a la cognición, ¿no? Y entonces, este grupo de psicólogos, de investigadores, van a proponer una serie de fundamentos, el fundamento más antiguo de este enfoque cognitivista, y así surge el enfoque cognitivista, ¿no? Es un enfoque porque está dentro de la teoría conductual cognitiva, ¿ya? Es un enfoque que se lleva hacia las teorías del aprendizaje, pero también a la psicoterapia. Este enfoque es el enfoque conductual cognitivo o cognitivo, ¿vale? El fundamento va a ser Epicteto, ¿no? Un filósofo griego que lo que plantea está en una de las frases de oro donde señala que nuestros problemas, no es exactamente así, pero más o menos, nuestros problemas no son las cosas del mundo, sino la interpretación, su representación. Entonces, obviamente que el sujeto pasa de ser un ente, entre comillas, pasivo dentro del modelo conductista, pasa a ser un ser absolutamente activo y constructor de realidad, ¿no? En esta visión, evidentemente, la noción de representación es la clave, noción que se había desechado
desechado en el paradigma conductista. Porque los procesos mentales, en la medida que son procesos cognitivos, son procesos velados, muy difíciles de operacionalizar, muy difíciles de discriminar. Los problemas metodológicos que acarrea la consideración de los problemas cognitivos son difíciles de resolver, ¿ah? Pero la psicología cognitiva todavía mantiene el método científico, ¿no? Y podríamos decir entonces que esta es la forma en que se va a validar toda la psicología cognitiva. Yo diría que en la actualidad la rama de la psicología que mejor nivel de validación tiene en términos experimentales sigue siendo la psicología cognitiva. No se trata, aquí lo interesante es que cualquier persona puede pensar en un modelo, cualquier persona puede desarrollar una teoría, cualquier persona puede proponer una buena idea, un nuevo enfoque. El tema es validarlo científicamente, ¿no? Eso es lo realmente difícil y lo realmente complejo. El tema de la validación. Hay muchas teorías que son hermosas estéticamente, pero que no tienen ningún valor científico dado que su nivel de validez es mínimo, ¿no? Y esto está muy cercano al conocimiento psicológico popular o eventualmente a otras áreas del conocimiento que son bastante discutibles. Ustedes hicieron un ensayo, ¿cierto? Un trabajo sobre si las enseñanzas de Jodorowsky eran o no psicología, sobre si el horóscopo chino, el horóscopo occidental, etc. Si esas cuestiones pueden ser consideradas psicología. La forma básica es contrastando su validación a través del método científico, si es que tienen validación científica ahora, ¿vale? Y aquí entonces tenemos al fundador histórico del cognitivismo, ¿ah? Y este autor, Epicteto, este filósofo, va a ser replanteado históricamente, ¿no? Después tenemos prácticamente toda la obra de Platón, tiene una lectura cognitivista, yo podría poner entre los antecedentes filosóficos, ¿cierto?, a Platón, podría poner claramente a Kant, ¿no? Y a todos los filósofos y epistemólogos que van a hacer alguna crítica desde la estructura kantiana, ¿no? La consecuencia que esto tiene en la psicología entonces va a estar en dos ámbitos. Una es la psicología experimental cognitiva y otra es la psicoterapia, ¿no? Y a mí lo que me interesa mostrarles ahora como ejemplo es que esta filosofía, estos antecedentes filosóficos y psicológicos se van a desarrollar como una forma de psicoterapia, ¿no? Y entonces vamos a pasar de este modelo no mediacional a uno mediacional. Modelo mediacional. Pero vamos a pasar no sin antes considerar que aquí hay un quiebre epistémico, ¿no? Vamos a poner ahí quiebre. Ahí. Epistemológico. Este quiebre epistemológico, evidentemente, tiene que ver con pasar de lo no mediacional a lo mediacional. La consideración del ambiente, la consideración de la mente o de las variables organísmicas como el motor de construcción, como el principio de activación, ¿no? En este modelo mediacional, conductual cognitivo, ¿cierto? O cognitivo, no se van a desechar las variables asociadas, ni las teorías asociadas, ni los principios asociados a la psicología clásica y conductista, sino que se van a agregar otra set de fenómenos que van a complejizar más el modelo, ¿no? Entonces, ojo, el modelo mediacional cognitivo no niega los principios de aprendizaje de Skinner o de Watson, ¿ah? O la reflexología rusa, no lo niega. Lo que está diciendo es que todos estos eventos se pueden además explicar mentalmente, es decir, pueden haber condicionamientos asociados a eventos mentales, ¿no? Aquí tenemos dos autores en psicoterapia, la psicoterapia Coco
de Aaron Beck y su trabajo con depresión, y Albert Ellis, ¿no? Ambos en la década del 50, del 60, ¿no? Del siglo pasado. Albert Ellis trabajó básicamente también con depresiones, pero el tema ahí central más fácil de utilizar didácticamente es el tema de la fobia, ¿ya? Y claramente aquí lo que hizo Beck fue constatar a través de su investigación de campo que la mayoría de los depresivos tenía una comunalidad de ideas, ¿no? Que él va a llamar ideas irracionales. Estas ideas irracionales es un contrasentido plantear ideas irracionales, porque si son irracionales no deberían ser ideas, ¿no? Pero es su afianzamiento de la razón como motor de la cognición, ¿ya? Aquí el cognitivismo tiene un énfasis racionalista, claramente, ¿no? La noción de representación nos liga a toda la parte semántica, representacional, racional, ¿no? Estas ideas irracionales en el fondo son juicios anómalos o juicios cerrados, ¿no? Pero muy consistentes. Estos juicios errados los caracterizó, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me va mal. El depresivo dice, a mí siempre me va mal, es que esto va a salir mal, es que ustedes no saben, pero nada va a resultar, ¿ah? No es una exageración. La verdad es que un depresivo anda con la nubecita negra, ¿no? Y anda esperando que las cosas malas ocurran y que eventualmente todo empeore en relación al medio y en relación a sí mismo, ¿no? En ese sentido, estos juicios errados, estas ideas irracionales, aparecen como características constantes en el discurso y en la referencia que los pacientes van haciendo a sus situaciones y a sus síntomas. Entonces lo que hacía Beck era, en principio, señalar, ¿no? Indicar, mire, se da cuenta que usted está haciendo este juicio, ese juicio no es correcto. Por ejemplo, un depresivo decía, para mí lo normal es que toda la gente me quiera, pero como no le puedo caer bien a todos, entonces me deprimo, ¿no? Entonces tengo la expectativa de que yo debería caerle bien a todo el mundo. Esa es claramente una idea irracional, porque lo natural es que una persona le caiga bien a alguno y no le caiga tan bien a otro y le caiga pésimo a otro. ¿Por qué razón? Eso es discutible, ¿no? Estos juicios errados entonces son fácilmente descriptibles, señalables y en la terapia modificables. Y ese es el principio. Si le cambiamos a la gente los juicios que hace respecto de sí mismo, respecto de sus metas, de sus logros, yo tengo que ser el mejor de la clase, yo tengo que ser el mejor esposo, tengo que ser el mejor papá. Y claro, termina frustrándote si las expectativas están elevadas, ¿no? Ahora, la solución no es estar en la mediocridad, pero sí aceptar las propias limitaciones. Hay una noción de equilibrio básico ahí en cómo vivir la vida, ¿no? Y respecto de Ellis, bueno, este tipo de terapia resultó muy fácilmente sistematizable, evaluable y por tanto validable, ¿no? La teoría de Beck se usó para hacer test psicométricos respecto del nivel de depresión y también desarrolló una serie de subtécnicas donde están las contrastaciones incluso metodológicas de los juicios. Por ejemplo, desarrollar con el paciente en forma paralela a la conversación terapéutica una especie de método científico que lo lleve a darse cuenta de cuál es el nivel real que él debería tener frente a su eficiencia laboral o qué sé yo, ¿no? Al dominio en el que él tenga expectativas sobrevaloradas. En el caso de Albert Ellis, lo que él plantea es el modelo del ABC. ¿Te toca clase? Claro. Ya, dame 2 minutitos. Ya. 2 minutitos. Es el modelo del ABC, ¿no?
donde efectivamente A es el evento, B es la representación y C es la consecuencia afectiva. Y este modelo del ABC lo vamos a explicar la próxima clase. Muy bien.